El enojo es en esencia un remanente de energía que está destinado a aumentar nuestros recursos para resolver el problema que nos produce enojo. Sin embargo, al no saber cómo canalizarlo, termina convirtiéndose en un factor que daña aún más la situación a la que nos enfrentamos. Por esta razón, es de fundamental importancia conocer de qué está hecha esta emoción y aprender a transformar el enojo que destruye en enojo que resuelve. En esta oportunidad quiero abordar, y lo que acabo de leer no es mío, y voy a estar basándome en este tema que me apasionó, me encantó y te lo quiero compartir, que es del libro La sabiduría de las emociones de Norberto Levi, en donde en su capítulo habla del enojo que resuelve, y quiero tratar de hacer en una secuencia, una sucesión de videos, traerte algo más sobre el enojo, profundizar esto. ¿Para qué? Para tomar conciencia, para poder mirar, para poder dar lugar, para poder hacer algo distinto en esta emoción llamada básica, no de manera peyorativa, sino como una emoción que todos en algún momento experimentamos y que a veces, por cultura, por mandatos, por lo que aprendimos, no la manejamos adecuadamente como energía y tiene otra mirada que es la que te quiero traer. Entonces, en esta secuencia de videos, estuve armando un esquema y que quiero ir compartiéndote. Y esto tiene que ver cómo hacemos, ¿no? Este interrogante, cómo hacemos para utilizar adecuadamente esta energía, esta fuerza que trae el enojo, ¿sí? Ya no categorizándola como emoción positiva o negativa, buena o mala. No, no, no. Esto nos pasa. Hay un correlato biológico, hay un correlato mental. Algo nos sucede cuando estamos enojados. Entonces, lejos de rechazarlo, lejos de hacer de cuenta que no pasa nada o simplemente ignorarla, es hacernos cargo y poder ahora actuar responsablemente cuando estamos enojados, pero de una manera de canalizarlo para que no nos afecte y no afecte a nuestro entorno, a nuestras relaciones y nuestros vínculos, ¿no? Entonces, ¿cómo transformamos el enojo que destruye en enojo que resuelve? Fíjate qué distinto es esto, ¿no? Esa energía, canalizarla, como decía, en algo que resuelva, no que siga grabando y que se convierte en un problema más. Entonces, para ello, en esta invitación de videos que voy a estar haciendo y compartiéndote, primero vamos a ver qué causa el enojo y cuál es el sustrato biológico. Esto lo vamos a compartir en este video, muy sintético, muy práctico, muy sencillo, simple, sin tanta vuelta. Para después, en una parte 2, bueno, cómo influye o cómo se ve afectado nuestra manera de enojarnos, el enojo, en nuestro modelo de creencias y conclusiones, ¿no? Estas interpretaciones que hacemos. Y después, ya en una tercera parte, de qué modo entonces vamos a expresar ese enojo y qué necesitamos aprender básicamente para transformar ese enojo, ¿sí?, en una energía que vaya a resolver, ¿sí?, la raíz de aquello que nos produjo enojo y no la grabemos. Entonces, te voy a traer primero la mirada que yo aprendí desde el coaching ontológico, que aborda solo un área y me di cuenta que hay algo más. Entonces, desde el coaching ontológico, el enojo es una de las emociones básicas, una de las 6 emociones llamadas básicas. Recordemos que emoción tiene que ver con emover y mover hacia. Y el enojo puntualmente es, estamos enojados o nos enojamos cuando juzgamos que algo, un evento, una situación fue injusto para nosotros. Entonces, si empezás a hacer una primera recapitulación, cuando te enojaste, si tenés un enojo ahí reciente, fíjate, pregúntate, ¿qué fue injusto para mí de esa situación? Y digo para mí o para vos porque es muy personal. Nos enojamos por distintas cosas. El hecho, el evento, el suceso es neutro. Te doy un ejemplo. Voy manejando con mi auto y me chocan. Se me destruye el auto. Y me enojo. ¿Por qué? Porque para mí es injusto. Pero para otra persona, el mismo evento neutro que es el choque contra mi vehículo, le puede producir llanto, le puede producir nerviosismo, le puede producir ansiedad, preocupación, miedo, lo que fuera. Entonces,
el hecho es neutro. Lo que a mí me pasa es lo que tengo disponible para empezar a gestionar y ver qué hacer con ello. Entonces, siguiendo este caso, en esta mirada del coaching, el enojo, estoy enojado cuando tengo el juicio, mi pensamiento, de que esa situación fue enojo. Pero esto se dispara rapidísimo. No es que sucede el evento y yo estoy enojado, juzgo que esto fue injusto. No, no, ya hay un correlato emocional, pero hay algo en mi modelo de creencias, en mi manera de ver el mundo, en los anteojos con los que veo el mundo, que juzgo rápidamente que eso que sucedió fue injusto. Entonces me enojo. Y ahí se dispara una cadena sensomotora donde empiezo a sentir, por ejemplo, que me empiezo a endurecer muscularmente, me cambia la mirada, empiezo a focalizar, me empiezo a tensionar, mi respiración ya no es tan tranquila, quizás es más ligera, más estoy con un correlato donde mi cuerpo está preparado para confrontar, donde aumenta mi fuerza física. Y es interesante porque para algo está esto, la biología es sabia, entonces para algo está. Entonces, esa es una mirada, si querés, desde el coaching ontológico. Y acá lo que nos trae el doctor Norberto Levi, lo que causa el enojo, y esto es lo que quiero agregarte, compartirte también, es que él dice en su libro de la sabiduría de las emociones, que el enojo nos produce o se produce cuando tenemos un deseo, ¿sí? Lo que fuera, y se ve frustrado, obstaculizado. Entonces algo nos frustra. Y ahí se gatilla el enojo. Entonces, esto es de lo más variado, porque puede ser, por ejemplo, me prometió mi pareja, me prometió un amigo, un compañero de trabajo, algo y no sucedió. Y mi deseo, mi expectativa ir para allá y de repente, ¡paf!, se ve bloqueado, cortado. Entonces me enojo. Fíjate qué interesante que es esto. Y es que pasa, y es esa energía que se empieza a acumular por la frustración que me genera, la que en definitivamente estaba orientada hacia un deseo, pero ahora se ve bloqueada y tengo un remanente de energía. ¿Y qué hago con ese remanente de energía? Bueno, una de las cosas que dice, y lo que vamos a ver, que tenemos que saber canalizar ese exceso de deseo frustrado, y ahora que lo tenemos en el cuerpo y que no sabemos bien qué hacer, y que no tenemos que depositarlo en el otro, en una relación, en una persona, en una circunstancia, porque ahí puede hacer mucho daño, puede ser bien tóxico. Entonces, es energía del deseo frustrada, ¿sí? Eso es el enojo, energía del deseo que está acumulada y que no sabemos bien qué hacer. Entonces, fíjate que nuestro cuerpo, cuando estamos enojados, está predispuesto para ciertas acciones, para hacer cierto grupo de cosas, pero no para otras. Te doy un ejemplo. Vos imaginate, atenti con esto, un cirujano, un neurocirujano, vamos a poner un ejemplo más, un neurocirujano, se enoja, su deseo es salvar al paciente, hacer exitosamente la operación cerebral. Y suponete que lo invade el enojo, porque está complicándose y se enoja. Vos sabés que si se enoja, va a aumentar su tensión muscular, va a aumentar va a correr mayor sangre por sus músculos, por su cuerpo, va a estar más tenso y en ese momento no necesita estar rígido, necesita estar relajado, necesita poder coordinar, necesita poder tener una precisión para hacer la cirugía y el enojo lo va a tensar, entonces va en detrimento del objetivo. Fíjate qué interesante es esto. Entonces, ahí viene el bien sabido refrán de la abuela, bueno, contá hasta 10, respirá y contá hasta 10 para que te haga bien, ¿no? Entonces, necesito estar en calma, porque claro, para hacer una operación, en este ejemplo que estoy dando, no tengo que tener enojo, tengo que estar en otra disposición, en otra emocionalidad más acorde con el objetivo, que es una operación que requiere atención, coordinación muy precisa, y que estar enojado no va a estar en línea con eso. Entonces, hay, como dice el doctor Norberto Levi, que esa sobrecarga es lo que se llama enojo, y él aparte dice, es importante destacar, escuchá esto, que la función original de esa sobrecarga de energía
es asegurar la realización del deseo o necesidad amenazada. ¿Y qué pasa? Que al no saber cómo implementarlo adecuadamente, esa sobrecarga de energía, en vez de contribuir a la solución, es decir, con ese enojo enfocarnos en la solución, lo que hacemos es contribuimos a engrandecer el problema. Y quiero traer que hay un sustrato biológico de esto, que cuando estamos en presencia de un obstáculo o una amenaza, empezamos a descargar lo que se llama noradrenalina y adrenalina, ¿sí? Y esto, como te decía, venía fantástico, estaba estupendo para una situación hace miles y miles de años, donde éramos un hombre primitivo, donde estábamos con necesidad de supervivencia y teníamos que enfrentar situaciones, por ejemplo, de cuerpo a cuerpo, defender nuestro territorio, defender el alimento, situaciones extremas donde una amenaza nos podía incluso quitar la vida. Entonces, el enojo era la fuerza que nos daba mayor fuerza física para enfrentar, para hacer frente a esa posible amenaza, para luchar, para salir corriendo. Entonces, necesitamos buena carga en nuestros músculos para poder dar una respuesta. Porque en tranquilidad probablemente sea presa fácil de una amenaza, de otro predador o incluso que alguien me dañe y me dé finalmente la muerte. Entonces, ¿qué sucede? El desajuste está que seguimos teniendo esa tensión, esa carga corporal cuando nos enojamos, pero solo que sucede que los estímulos son distintos. Me chocaron el auto, una discusión con mi pareja, un desajuste con mi jefe, pero tengo el cuerpo cargado como si me va a comer el dinosaurio, o incluso que me van a venir a atacar con flechas y lanzas. Entonces, ahí está la clave de que esa reacción antigua que nos permitió sobrevivir en un momento y para dar frente, hoy nos quedamos cargados, tensos, y no nos va a comer un dinosaurio. Nos podemos sentir en el cuerpo como tenemos la misma carga, pero la amenaza es distinta. Está acotada en un ámbito donde es de alguna manera más controlado, más seguro. No hay un dinosaurio que me va a quitar la vida. Bueno, tengo una discusión con mi jefa, con mi pareja, pero no es una situación límite, extrema de vida o muerte. Sin embargo, si me enojo, la carga, el sistema, nuestro sistema, sigue trayendo esa cantidad de energía. Entonces, no necesitamos tanta carga de adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Se nos gatilla igual, va a suceder. Entonces tenemos que empezar, de alguna manera, a canalizar y trabajar en cómo encauzar esa energía del enojo que apareció para no hacernos daño a nosotros mismos y destruirnos, y peor aún es destruir al otro o destruir la situación, la circunstancia en que nos veamos envueltos y no resolver el problema. Por eso estaba enojado. Entonces apuntemos ese enojo para resolver el problema. Bueno, hasta acá te traigo la primera cápsula, la primera parte, donde estuvimos viendo qué causa el enojo y cuál es su sustrato biológico. Te traje alguna mirada, la mirada del coaching al inicio y al final la del doctor Norberto Levi, que es en la cual básicamente me voy a estar basando porque me pareció fantástico saber eso. Entonces, ahora ya la pregunta que te traigo es, ¿qué aprendiste en esta cápsula? ¿De qué te das cuenta en relación a tu manera de enojarte? ¿Cuándo te enojas? ¿Qué es lo que te pasa en tu cuerpo? ¿Lo registrás? Esto que te traigo del aumento de energía, de la tensión muscular. ¿Y qué normalmente hasta este momento haces cuando estás enojado? Empezás a hacer tu reflexión, tu bitácora, para traerte, para empezar a ser consciente de cómo hoy estás trabajando o lo que haces normalmente cuando te enojas. Descargás contra el otro la circunstancia, te vas a correr, no haces nada, escribís. ¿Qué haces? Esto es como un primer acercamiento. No para juzgar. No, lejos de eso estoy. No soy quien, creo que no hay nadie para juzgarte. Pero sí para empezar a tomar conciencia y dar una respuesta y trabajar de una manera distinta, más en línea con algo que sea beneficioso para vos y beneficioso para todos. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un saludo. Me puedes dejar tus comentarios, me puedes dejar tus aprendizajes en el canal de YouTube, o incluso compartírmelos en privado, como te sea cómodo, o con la comunidad, para que todos aprendamos de todos. Así que gracias y nos vemos para nuestro siguiente video en línea con el enojo que resuelve.